el día de hoy. Recuerden que la semana pasada yo les envié una tablita ahí, la tabla de valencias, ¿no? Y yo les había dicho que esa tabla de valencias es la que a nosotros nos permite, ya, es lo que a nosotros nos permite formular. O sea, un estado de oxidación, un número de oxidación es una situación tan interesante o tan importante, más que interesante en realidad, tan importante en la formulación, porque es lo que me dice cómo voy a juntar yo a los átomos, ¿de acuerdo? En la formulación de compuestos inorgánicos, ¿ya? Estos son varios en realidad, ¿no? Estos compuestos inorgánicos, nosotros normalmente los conocemos a los simples, a los binarios, tenemos a los ternarios y a los cuaternarios. Esta clasificación se da gracias al número de elementos, ¿no? Vamos a empezar por ahí primero. Número de elementos que no es lo mismo que decir número de átomos, ¿de acuerdo? No es lo mismo, ¿verdad? Un elemento simple es el que está formado por un solo elemento y varios átomos. Por ejemplo, el átomo o la molécula de hidrógeno. El O3, la molécula de ozono. Simple, un solo elemento, un elemento, ¿verdad? Usted dirá, ¿y S3 qué? S3 me indica siempre el número que está abajo. El subíndice me va a indicar el número de átomos que forman ese compuesto, ¿no? En este caso, esto es un compuesto. Hidrógeno, si quiere el cloro 2, no sé, se me ocurre por lo general los gases existen así, ¿no? El bromo 2, ¿ya? Un solo elemento. Cuidado, vaya a confundirse, vaya a pensar que están separados estos, no hay. Son diferentes. Los binarios están compuestos por dos elementos. Por ejemplo, miren, cloruro de calcio, ¿no? Los nombres aún no importan ahorita. No nos preocupemos mucho por los nombres. Se fija, ¿cuántos elementos está formado aquí? 1, el calcio, y 2, el cloro. 2 elementos. No quiere decir que eso sea 2 átomos, porque en átomos hablaríamos un átomo de calcio y 2 de cloro. ¿De acuerdo? Entonces muchos se confunden. Por ejemplo aquí, HCl. Ahí sí, coincidencialmente está formado este compuesto por un elemento, o sea, perdón, por 2 elementos, el hidrógeno y el cloro. Y pues 2 átomos en este caso, ¿no? Uno de hidrógeno y otro de cloro. ¿Ya? Pongo otro ejemplo, más alejado aún, Al2O3, por ejemplo, mire, óxido de aluminio, ya mismo se va a llamar. 2 elementos, aluminio y oxígeno. Pero respecto a los átomos, no, ahí serían 5 en cambio. 2 de aluminio y 3 de oxígeno. ¿Ya? De aquí en adelante, no confundir. Una cosa átomo, otra cosa elemento, ¿no? Ternarios, 3 elementos. No sé, se me ocurre, hidróxido de calcio. Ácido sulfúrico. ¿Ya? Nuevamente, mire, en el primer caso, 3 elementos, calcio, oxígeno e hidrógeno. La cantidad de átomos es otra situación. Y ácido sulfúrico, 3 elementos, hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Cuántos átomos? En total serían 7, ¿verdad? 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Y en los cuaternarios, esos son elementos más extensos, por lo general las sales dobles, las sales ácidas, por ejemplo, están ahí, ¿no? Se me ocurre el ácido, el sulfato ácido de sodio, por ejemplo, miren. 4 elementos, ¿no? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? 4 elementos, ¿ya? Entonces, conclusión de esto, ¿qué diríamos? Los compuestos inorgánicos se clasifican, o
más bien, la clasificación muy general de los compuestos inorgánicos se da en base al número de elementos que tiene esta molécula, este compuesto. Pueden ser simples, binarios, ternarios o cuaternarios. ¿De acuerdo? Ya. Sigamos avanzando, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Está entendido? Ahora. Sí. Y ¿sí? esa, un elemento que se llama dicloroetano, ¿en qué iría eso? ¿En cuaternario o terciario? El dicloroetano es un compuesto orgánico ese, el etano. Dicloroetano. ¿Qué sería el dicloroetano? A ver, el etano 1, 2, 3. Podría tener cloro, cloro. No, dicloroetano, etano, eso es propano. Un solo carbono, ¿no? Dos carbonos. Eso es un compuesto orgánico, ¿no? Aún eso lo estudiamos después. No entraría en estos porque estos son solo compuestos inorgánicos, ¿no? Dicloroetano sería algo como esto. O escrito en forma simple Cl2, CH, CH3. Ya. Es un compuesto orgánico eso, ¿no? Le escribo ahí para que vea la diferencia de todos modos, ¿no? En los compuestos orgánicos, los que mandan ahí, o el principal, son los carbonos, ¿no? Compuestos de carbono. Por eso es la química del carbono, la química orgánica. ¿Ya? Entonces, esa clasificación no entra acá, porque repito, acá estamos en compuestos inorgánicos. Sigamos entonces. ¿Qué más necesitamos aquí? Recuerde, para la formulación, ¿qué necesita? ¿Qué es lo primero que usted necesita conocer? Primero los símbolos de los elementos. Que bueno, eso no es mayor problema, ¿no? Ya con el... Y por otro lado, las valencias. Eso en realidad vendría siendo la parte más importante, creo yo, ¿no? ¿Ya? Las valencias. Muy bien, perdón. Ya, entonces para formular yo necesito símbolo, y por otro lado necesito las valencias. Nosotros, ¿cómo vamos a simbolizar? El símbolo y acá arriba más, menos, lo que sea, ¿no? La valencia. Así es como nosotros vamos a hacer. Siendo X, pues, el símbolo del elemento, ¿no? Por ejemplo, usted va a simbolizarle al oxígeno con su valencia de -2. Qué sé yo, al cloro con su valencia de +3. Pese a que tiene más, ¿no? Es la que se me está ocurriendo. Qué sé yo, al hierro, por ejemplo, con la valencia +2. ¿Sí? Magnesio con su valencia +2. Sodio con su valencia +1, ¿no? Ya. Así es como nosotros vamos a escribir los elementos con su respectiva valencia para posteriormente poder formular. ¿De acuerdo? Ya, entonces, simbología nada más, ¿no? Lo que yo le pongo a modo de exponente siempre va acompañado de su signo, positivo o negativo. No se olvide eso. Y aquí en adelante es +1 o -1, +2, +3, no el número solito, ¿no? Aunque se sobreentienda, usted diga, pero ya se entiende que es positivo. No, aquí no se sobreentiende, aquí es necesario decirlo. Si es positivo o negativa la valencia. ¿Ya? Por favor, usted sería bueno, ¿no? Que esa hojita, esa que les di, esa amarilla en la que están los símbolos, perdón, los símbolos y las valencias, es bueno que si usted recibe en la compu, lo tenga en el celular, lo imprima, no sé. Sería de mucha utilidad, créame. ¿Ya? Ahora, con respecto a las valencias, vamos a poner aquí algunas notas, ¿sí? Que a nosotros nos van a servir, generalidades, podríamos decir, ¿no? Son situaciones generales que yo quiero que usted lo recuerde. Primero, los metales. ¿Qué pasa con las valencias?
siempre positivas. Todas las valencias de los metales son positivas. En el mejor de los casos tienen una sola valencia o máximo 2 valencias positivas. Entonces son valencia fija o pueden ser variable. En la variable, ¿qué pasa? Máximo 2 valencias. Ejemplo aquí. El sodio solo tiene una valencia de +1. El cadmio solo una valencia de +2, etc. Acá, en cambio, voy a poner un ejemplo. Miren, el hierro, por ejemplo. Usted tiene un hierro +2 y tiene un hierro +3. Va a tener un oro +1 y un oro +3, por ejemplo. Y así, etcétera. ¿Entendido? Pero lo que sí sabemos, lo que sí podemos estar segurísimos, es que los metales solo trabajan con valencia positiva. Eso es algo bueno. O sea, claro que es bueno desde el punto de vista de formulación, porque ya no voy a tener más complicaciones. No voy a tener tantos nombres que expresar o tantas fórmulas que expresar. No así con los no metales, en cambio. Los no metales respecto a las valencias, ¿qué podemos decir? Una negativa. Y estos por lo general tienen varias positivas, ¿verdad? Esto es lo que sucede. Un vivo ejemplo, se me ocurre el bromo. El bromo está ahí, bromo -1, bromo +1, va a tener bromo +3, bromo +5 y bromo +7. ¿De acuerdo? ¿Se fijan entonces la diferencia? O sea, cuando usted vaya a formular un compuesto con el bromo, va a tener un montón de opciones. El bromo cuando trabaja con -1, el bromo cuando trabaja con +1, con +3, con +5 y con +7. No así en los metales, repito, no, en los metales en cambio. Máximo yo tendré un elemento con 2 valencias y positivas y fin del asunto. ¿De acuerdo? Punto 3. ¿Qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno tiene una valencia de +1 y una de -1. Sin embargo, esta que le voy a subrayar, le voy a dar doble visto, no sé qué más ponerle para que usted se meta en su cabeza eso. El hidrógeno, en un 90% de compuestos, trabaja con la valencia de +1. Hay unas excepciones por ahí, hay unas excepciones, por supuesto, en las que sí el hidrógeno va a trabajar con -1. Pero en su mayoría usted tenga la certeza de que va a ser la valencia del hidrógeno +1. Algo parecido con el oxígeno. El oxígeno, en cambio, -2. Le subrayo, le pongo en cuadro. Y también por ahí nunca falta el rebelde con -1. Entonces, pregunta para todos. ¿Cuál va a ser la valencia del oxígeno? Siempre. Le pongo entre comillas ese siempre, ¿ya? Porque hay una excepción. -2. Y para el hidrógeno, +1. ¿De acuerdo? Ya. ¿Podemos generalizar eso? Sí, pero con cuidado. Teniendo en cuenta en su mente, ya le digo, ¿no? De que por ahí hay una excepción. Y ya lo vamos a explicar debidamente, ¿no? Todo esto. Listo. Entendido. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Repasamos nuevamente, ¿no? Compuestos inorgánicos e inorgánicos. Por ahí una compañera pues nos dijo un nombre de un compuesto inorgánico. Seguramente en algún lado lo habrá visto, lo habrá estudiado. Y yo le decía que ese es orgánico. Entonces no entra en este grupo. Simples, binarios, ternarios y cuaternarios. De acuerdo al número de elementos. Recordar que para formular necesitamos conocer el símbolo y la valencia. La valencia se expresa siempre con un signo positivo o negativo, dependiendo lo que sea, a modo de exponente.
en la parte superior del símbolo. Notas, metales positivos, valencia fija o variable. La variable máximo 2 valencias positivas. Los no metales siempre tienen una negativa y varias positivas. El hidrógeno podemos decir con cuidado que siempre lleva una valencia de +1 y el oxígeno valencia de -2. Nos volvemos a conectar entonces, ¿ya?